Hola, ¿cómo estás, querido amigo y amiga? Dios te bendiga. Me encanta una vez más poder saludarte y compartir contigo una lección más de este hermoso trimestre. Yo acá, pues, debajo de este cielo que nos ha permitido el Señor hoy, un día nublado en medio de un verano inclemente que tenemos acá en Texas, temperaturas de 90 y hasta 95 grados Fahrenheit. Y hoy pues toda la noche hemos tenido esta lluvia, relámpagos, y pues estoy disfrutando esto en medio del verano tan fuerte que nos toca vivir acá. Hoy el día está fresco, estoy aquí a las afueras del jardín de nuestra casita. Y bueno, con este cielo nublado, pero que definitivamente es un regalo de parte del Señor porque refresca la gramita, las plantas y todas estas cosas. Y bueno, hoy he querido entonces salir acá y desde el exterior de la casa poder compartir contigo este lindo estudio, un estudio hermoso, mi querido. Bueno, la lección número 3 se titula Unidad en Cristo. Y esta es una lección que comienza con un ruego que sale del corazón de Dios, transmitido al corazón del apóstol Pablo y también para nosotros hoy. Ese es un ruego que encontramos en 1 Corintios 1:10 que dice: les ruego, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que hablen todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones. Antes estén perfectamente unidos en una misma mente y un mismo parecer. Óigame, ¿será posible esto? La verdad es que si nosotros intentamos interpretar u obedecer este mandato de manera natural, vamos a quedar chasqueados, porque esto de tener un mismo sentir, pensar una misma cosa, una misma mente, definitivamente es imposible, ¿verdad? Ni siquiera los gemelos tienen esta facultad de poder pensar igual, sentir igual, que les gusten las mismas cosas, sino que yo estoy seguro que entre hermanos gemelos en el proceso de crecimiento tiene que haber también de seguro algún tipo de riña o de malos entendidos en algún momento. Entonces, ¿será que se nos está llamando a un ideal imposible? Hermano, yo les ruego que todos piensen de la misma manera, tengan una misma mente, hablen una misma cosa, para que así puedan permanecer perfectamente unidos. Entonces, definitivamente no es así, porque estamos hechos de un mismo material, pero y con una misma tendencia, naturaleza pecaminosa, pero además con diferentes dones y talentos que nos llevan a que esto es imposible. Sin embargo, ¿por qué se nos está diciendo o mandando o rogando que esta sea la experiencia dentro de la iglesia? Y yo no diría que solo dentro de la iglesia. Yo esto lo traspolo a todo tipo de relaciones interpersonales, comenzando desde la relación más importante, que es la relación del hogar. Entonces, la respuesta realmente no es un llamado a que todos actuemos de la misma manera o tengamos las mismas preferencias, sino que todos tengamos un mismo centro, un mismo lugar de encuentro que va a ser definitivamente Cristo, que alrededor de Cristo todos giremos y teniéndole a Él como el centro, allí en medio de la diversidad vamos a poder tener una unidad, y ese es el ideal. Recuerda que estamos hablando acerca de las cartas que el apóstol Pablo escribió a las iglesias de Corinto. Y en esta primera carta que estamos estudiando, una primera carta, ya dijimos que se cree que hubo más cartas antes, durante, entre la primera y la segunda y posterior a estas dos que tenemos compiladas, creemos que hubo más. Sin embargo, pues el Señor quiso que estas dos
fueran las que quedaran en el canon bíblico, bueno, por razones importantísimas como esta, porque es un llamado, entre otras cosas, a la unidad en Cristo. Así que en la iglesia de Corintio había los mismos problemas de división, quizás las razones eran distintas. Ellos tenían complicaciones con el tema de la circuncisión, el tema de si se debía comer o no comida sacrificada a los ídolos, pero me refiero a que tenían los mismos problemas donde el uno quería prevalecer sobre el otro. Habían quienes estaban concentrados en pequeños grupos, subdivisiones dentro de una misma iglesia que estaban generando una separación, un ambiente hostil, y es por eso que definitivamente una iglesia así no podía permanecer con el crecimiento que el Señor deseaba. Y por eso Pablo les escribe a esta iglesia que tenía diferencias personales por apego a ciertos patrones de conducta o el orgullo humano, formas distintas de interpretar la Escritura, pero Pablo les propone que sean unidos, y ser unidos no necesita ser uniformes. Podemos estar unidos, no significa estar uniformados. Todos llevar la misma camiseta del mismo pensamiento, sino, como ya dijimos, todos apuntar hacia un mismo propósito: dar a conocer los principios del reino, presentar a Cristo y a este crucificado como el único medio a través del cual el hombre puede ser salvo. Entonces, durante el estudio de esta semana vamos a descubrir que este tema de la desunión es un tema presente, lo estará presente hasta que Cristo venga y definitivamente pueda santificar nuestros hogares, nuestras iglesias, a nosotros mismos, ¿ok? Pero sí podemos ir, conducidos por el Espíritu Santo, tras un ideal de unidad donde Cristo sea el centro. Porque cuando Él ocupe el primer lugar, esas diferencias, en vez de separarnos, nos pueden enriquecer. Está aquí arreciando un poquito la lluvia y me encanta, porque este es un ambiente lindo, maravilloso, que, bueno, teníamos tiempito que no disfrutábamos. Entonces, luego de esta introducción, en la primera parte del estudio, Pablo nos habla de las razones que generaban este tipo de conflictos o falta de unidad. Y él dijo que era la concentración de los grupos o la afluencia o existencia de grupos cerrados dentro de la iglesia. Y vuelvo y repito, esto mismo puede ocurrir en tu lugar de trabajo, hasta en el mismo hogar. Puede ser que tengamos hijos que están en su mundo, aislados, encerrados en su cuarto, o qué sé yo, un padre que tiene más apego para con un hijo. Eso es dañino, nada de eso puede pasar, sino que debe haber ¿cómo? Debe haber una unidad y relación muy estrecha donde el centro sea Cristo. Pero definitivamente este estudio es un estudio que está sobre todo dirigido al buen funcionamiento de la grey, del pueblo del Señor, de las iglesias, pero por supuesto que da lugar para que nosotros podamos traspolar esto a nuestras experiencias diarias y en otros ámbitos. Entonces, ¿cuál era el problema de estos grupos cerrados de la iglesia? Fíjate tú lo que estaba pasando. En 1 Corintios 1, 12 al 17, él enfrenta un gran problema. Y era que había la formación de grupos en torno a líderes, y este grupito tenía tal líder, el otro tenía preferencia con el otro líder. Entonces, algunos decían, yo soy de Pablo, otros decían, yo soy de Apolo, y otros decían, yo soy de Cefa, y otros, yo soy de Cristo. Entonces Pablo les hace una pregunta contundente y les dice, ¿acaso está Cristo dividido? ¿Fue Pablo crucificado por ustedes? Así que con esto le quiere dejar claro que el lugar de preeminencia y a quien nosotros debemos servir es a Cristo. Y todos debían decir, yo soy es de Cristo. Y Pablo, Apolo, Cefa tienen su lugar.
Sí, son líderes importantes a quienes debemos respetar, orar por ellos, ser colaboradores con ellos, pero el centro debía ser Cristo. Entonces, la solución que Pablo plantea no es eliminar el liderazgo, porque el liderazgo es esencial para el avance de la obra, pero el liderazgo no coercitivo, sino el liderazgo concentrado en Cristo y siguiendo el ejemplo de Cristo, que lo vamos a revisar ya en la tercera parte. Entonces, no era eliminar el liderazgo, sino que ellos entendieran que todos eran, como hoy día todos somos, instrumentos de Dios dotados de una diversidad de dones. La iglesia no debe girar alrededor de personas, sino alrededor de Cristo. En otros pasajes, como el de Romanos 1:29, 13:13, 1 Corintios 3:3, 2 Corintios 12:20, Gálatas 5:20, no los voy a leer, pero allí aparece temas de contiendas relacionados con la envidia, con la ira, con las disensiones y con las rivalidades. Todo esto que se genera por causa del ego, el ego exacerbado, ese asunto de tener más alta estima que otro y no llevar nuestra vida como lo dice el Señor. Nadie tenga mayor estima que la que debe tener, sino que todos piensen de sí con cordura. Y si yo me he de gloriar, yo me tengo que gloriar es en la cruz de Cristo. Así que esta es una lección muy actual. Mire, sobre todo en este país donde nosotros vivimos, en los Estados Unidos, es una batalla y trabajamos mucho porque vivimos en un mundo multicultural, globalizado, y en este país existe mucha multiculturalidad. Las iglesias nuestras son muy multiculturales. Aquí hay personas de diferentes nacionalidades. Me ha tocado pastorear iglesias donde tenemos 6 tipos de nacionalidades. Hay hondureños, hay salvadoreños, hay mexicanos, estamos los venezolanos, hay puertorriqueños y una cantidad, una gama de personas que tienen diversas personalidades, vienen de diferentes países, tienen tal vez alguna forma distinta de comer, de hablar. Fíjense ustedes que hasta con el tema de hablar. Yo recuerdo que hace 7 años, cuando llegué a este país y me invitaron a predicar en una iglesia donde la mayoría de los miembros eran mexicanos, yo recuerdo que yo utilicé una palabra que es tan común en nuestro país, pero que acá sonaba hasta grosera para los mexicanos. Una palabra normal. Y entonces, cuando yo terminé, mi cuñado, que ya tiene más tiempo acá, venezolano también, me dice, oye, los hermanos se miraron entre sí cuando tú dijiste esta palabra que es totalmente normal en nuestro país, pero tiene otra connotación para nuestros hermanos mexicanos. Y allí me ha tocado entonces revisar mi verbo, qué cositas acá se pueden decir y qué no, y sin embargo a veces pues pareciera que hablamos el mismo idioma y no es así, sino que a veces uno escucha hablar personas de otros países y no todo lo entiende, se ríen de otras cosas distintas a las cosas que generan risa en nosotros. Hay otro tema de preferencia. Entonces, ¿qué ocurre? Bueno, es un tema de cultura, de idioma, como dije, de preferencias personales. Es por eso que cuando esas diferencias nos separan, pues, oye, rompemos con el ideal de Cristo. Pero qué bueno sería que estas experiencias más bien nos puedan enriquecer. Yo acá me he enriquecido de poder conocer un poco más de la cultura de otros países y tener amigos de otros países, ¿ok? Y qué lindo es poder disfrutar de esto en vez de hacer de esto una barrera. Ahora, la diversidad va a estar siempre presente, pero como ya dijimos, la unidad, que no depende de que todos seamos iguales, va a depender de que Cristo sea el que nos domine, que en nosotros haya el mismo sentir que hubo en Cristo y que Cristo ocupe el primer lugar en nuestros corazones, ¿ok? Por encima de nuestras preferencias personales. Entonces, por eso Pablo les dice, bueno, ¿está Cristo dividido? ¿Acaso yo he sido quien murió por ustedes? Claro que no. Cristo es el que murió por ustedes. Así que el centro a quien ustedes deben servir, admirar,
Estar agradecido es a Cristo, ni siquiera a mí. Por eso en 1 Corintios 1:10 Él les hace un llamado. Les ruego que no haya entre vosotros ese tipo de divisiones. Es muy distinto una división donde nos podemos dividir con departamentos, con funciones diferentes, pero no divisiones personales, no divisiones de ese tipo que dañan, ¿ok? Entonces por eso Él les vuelve a decir eso. Cristo no está dividido. La iglesia no me pertenece a mí, no le pertenece a Apolo, no le pertenece a Silas, a Pablo, a ninguno le pertenece sencillamente a Cristo. Y a lo largo de la Escritura encontramos este mismo principio. El liberarnos de este orgullo y tener el sentir que hubo en Cristo. Y podemos ver el ejemplo de un hombre maravilloso como lo fue Juan el Bautista. En Juan el Bautista hubo esta clase de espíritu que nosotros deberíamos tener. Fíjate tú que este conflicto lo tuvieron también los discípulos de Juan el Bautista. Cuando Cristo recoge y agrupa a los 12 discípulos para el ministerio, y ellos empezaron a predicar el evangelio y a hacer milagros, llegaron discípulos de Juan el Bautista a decirles, hay otros que están predicando por allí. Unos discípulos de un tal Cristo, ¿no? Jesús. Entonces les dice, déjalos tranquilos. Es necesario que Él crezca y que yo mengüe. Esa fue la actitud tan humilde del apóstol Juan, que supo reconocer a Cristo como el centro y no tuvo ningún tipo de problema, que el que se debía exaltar por sobre todas las cosas era Cristo. Y en su momento también los discípulos de Jesús llegaron a decirles, mira que aquí hay uno que está expulsando demonios, que está diciendo, déjalos, que si esto no viene de Dios va a perecer, no va a durar. Pero si viene de Dios y está aprobado por el Señor, Él se encargará. Entonces, ¿cuántas veces ese tipo de división no crean barreras de crecimiento internas y hacia el exterior? Queremos crear y levantar muros en vez de establecer puentes de conexión. A veces como iglesia o pueblo somos tan sectarios y queremos creernos los mejores cuando no lo somos, y es porque no entendemos que Dios tiene mucho pueblo en otros lugares y a muchas personas que están realizando un servicio hermoso para el Señor. Así que el Señor es un Dios que ama la diversidad. Acá mismo lo podemos ver. A mi derecha tengo unas plantas de helecho con un color verde hermoso, pero por allá tengo unas plantas de otros colores, flores rosadas, flores rojas por allá en mi jardín. El Señor es un Dios de diversidad. ¿Qué tal que todo fuera rojo en la naturaleza? Que todas las aves tuvieran un mismo color y una misma forma. En el mundo creado, en el mundo natural, en las nubes, en las formas, el Señor es un Dios que ama la diversidad. Y la diversidad es algo tan hermoso cuando se puede avanzar con ella armoniosamente. Es por eso que el gran desafío no es eliminarla, sino someter cada cosa al señorío de Cristo, ¿ok? Así que de esa misma manera, hoy por hoy nosotros tenemos, por ejemplo, la figura de los grupos pequeños. ¿Qué importancia la de los grupos pequeños? En nuestra iglesia y en muchas otras iglesias. Esto no es solo una invención de la iglesia adventista. Hay muchas iglesias que funcionan a través de la formación de los grupos pequeños. Y esto es una manera maravillosa porque sirve para atender mejor a la iglesia. ¿Por qué? Porque sobre todo en iglesias tan grandes. Acá que hay iglesias tan grandes. Nosotros mismos tenemos iglesias acá que pueden tener, ¿cuánto? 3.500 personas, 3 cultos. ¿Ok? Hay ciudades aquí donde hay mega iglesias. Y bueno, ni hablar de otras denominaciones con números incluso mayores. Entonces, este tema de los grupos pequeños es importante porque permite que haya participación más activa y organizarse de una manera mejor, siguiendo el ejemplo de la iglesia primitiva, que los apóstoles decidieron colocar grupos de distribuciones de alimentos y ustedes hagan esto mientras nosotros persistimos en la oración y en el estudio de la palabra, en la predicación. Esto es parte de la organización. Pero el problema es cuando hay esos focos de grupos pequeños, no para evangelizar, no para atender mejor a la iglesia, sino para hacer
exclusivista, el grupo de los mexicanos, el grupo de los venezolanos, el grupo... No, esto no debe ser. Incluso en las iglesias, soy venezolano. Y esta lección la escuchan muchas de mis hermanos venezolanos e iglesias allá donde la comparten, a la cual yo pertenecía. Aún en un mismo país, yo recuerdo que en mi país, uno que otro de otra nacionalidad, pero realmente no había esta multiculturalidad que hay acá, y sin embargo habían esas roscas, y esos grupos pequeños hacen daños, ¿ok? Hacen daño. Ahora, Pablo les dice, ¿sabe por qué ocurre esto? Porque hay una falta de madurez, falta de sabiduría y falta de madurez. Es por eso que Pablo les dice en el capítulo 3 del 1 al 4, les dice a los creyentes, ustedes parecen niños, ¿ah? Ustedes se están comportando como unos niños, como unos inmaduros. No puede ser. Yo a ustedes no les puedo hablar como personas espirituales porque ustedes no tienen el Espíritu de Dios, ustedes son personas carnales. Porque todavía había en ellos, dice, celos, contiendas y divisiones, y la evidencia de esa inmadurez era que unos decían eso, yo soy de este, yo soy del otro, yo admiro a este, yo admiro al otro. ¿Ocurre eso hoy día? Exactamente así. ¿Ok? A veces nos concentramos en vez en el Señor de la Grey, en las personas que liderizan el pueblo del Señor. Óigame, nuestros pastores, nuestros predicadores tienen y merecemos un respeto, pero jamás usted debe fijar sus ojos en ningún hombre. Nunca. En ese que canta hermoso, en ese que predica lindo. ¿Ah? Y entonces cuando nosotros desviamos la mirada de Cristo, y en la adoración pasa lo mismo, de la verdadera adoración, cuando usted va a otra iglesia que no corresponde quizás a su preferencia, nos sentimos incómodos y no salimos edificados, porque la doxología es distinta, porque este que predica distinto, porque este quizás grita mucho y a usted no le gusta el que grita. Pero a lo mejor hay otros que le guste el que grita, porque dice, ese sí tiene el fuego del Espíritu Santo. Este es muy pasivo. Óigame, cuando nosotros nos ponemos a colocar la mirada en esas cosas y en estas personas, a admirar a seres humanos, vamos a ser chasqueados. El día que esa persona se mueve, cae, su fe también entonces se tambalea. Y muchas personas o pastores se van y arrastran consigo a gran parte de la grey porque las personas no estaban cimentadas en la palabra y no tenían sus ojos puestos en Cristo. Como dice ese canto de la iglesia, fija tus ojos en Cristo tan lleno de gracia y amor, y lo terrenal sin valor será a la luz del glorioso Señor. O sea, tiene su lugar el liderazgo, las personas, nuestros pastores, pero jamás deben ser el centro. Cuidado cuando tú exaltas a una persona. Cuidado cuando tú vienes y felicitas a una persona después de un tema y le dices, wow, es que usted es mi predicador preferido. Uy, a mí me gustaría que usted sea el que predicara siempre. Y usted, esto hace daño. Ahí usted está actuando como un instrumento del enemigo para fomentar el ego en esa persona, que bueno, como ser humano tiene que batallar con el tema de robarle la gloria al Señor, y usted viene y de paso le ayuda. Esto es dañino. Nuestros ojos tienen que estar puestos es en Cristo y solamente en Cristo. ¿Ok? Y este es un mandato que nosotros debemos seguir hoy día. Él les dice a ellos, ustedes se comportan como niños, como lactantes. Y esto es un asunto importante. Entender que no todos estamos en el mismo nivel de madurez espiritual, pero debemos progresar. ¿Sí? ¿Cómo tratamos a los niños espirituales de nuestra iglesia? A ese recién llegado, a ese que todavía no entiende que se debe quitar una prenda, o que tal vez no come lo que nosotros comemos, pero que ese no es el centro, que el centro es Cristo, o que usted quiere que una persona que se está uniendo de corazón a la iglesia, pero todavía tiene una necesidad de ir y trabajar el sábado, porque de eso depende el sostén de su familia. ¿Ah? Y usted entonces pretende, sin darle opciones, por lo menos ojalá fuera, que le decimos, venga mi hermano, para que usted disfrute de la adoración y de este sábado que el Señor creó para usted, como un regalo para usted. Yo le tengo esta otra opción de este buen trabajo,
donde va a tener su sábado libre para que usted pueda disfrutar de la adoración cada sábado. Ah, no, pero creamos barreras, muros de separación para impedir que las personas lleguen a Cristo. Y esto es un desafío para la iglesia hoy día con casos modernos, ¿ok? Con la forma como adoramos. Y genera tantos conflictos que las iglesias se terminan separando. Entonces, ¿qué nos debe guiar? Presentar y servir al Señor como Cristo sirvió a su Padre, sirvió al mundo y sirvió entonces ¿a quiénes? A todas aquellas personas a quienes Él vino a salvar. Es por eso que la solución para esta división que allí Pablo estaba tratando, él presenta en 1 Corintios 4, del 1 al 2, que los líderes deben comportarse como servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Y esto coloca el liderazgo en su verdadera posición. Tiene valor aquel que presta un servicio para Cristo y merece un respeto, pero nunca ocupar el lugar que le pertenece a Cristo. El problema entonces surge cuando nosotros quitamos del trono al Señor, ¿ok? Cuando nosotros dejamos de tener el mismo sentir que hubo o que tuvo Cristo. Aquel, dice en Filipenses 2, 5 al 8, que no se aferró a su posición de Señor, Rey de Reyes y Señor de Señores. No escatimó el ser igual a Dios, sino que se despojó de todo. Se revistió de pobreza, tomó nuestra pobreza y nos dio nuestra riqueza para que nosotros por medio de su pobreza fuésemos enriquecidos. Ese fue el sentir que hubo en Cristo y Pablo dice, haya ese mismo sentir en vosotros que hubo en Cristo. Que Cristo sea el centro al cual entonces, en el cual nosotros nos encontremos en medio de la diversidad que Él mismo ha dado. El Señor nos ha dado diferentes dones, diferentes capacidades, posiciones, formas de administrar, lugar en su viña, ¿sí? Y qué bueno sería que pudiéramos trabajar remando hacia el mismo puerto y despojarnos a nivel organizacional, a nivel de quienes nos liderizan a nivel mundial, o de los campos locales, o de nuestras iglesias locales, o de nuestras relaciones interpersonales hasta en nuestro hogar. Cuando el orgullo es el que ocupa el lugar que debe ocupar es Cristo siempre, orgulloso de servir a Cristo. Si me voy a gloriar, me glorío en la cruz de Cristo. Allí sencillamente todo cambia, todo falla. Nuestro estilo de vida debe reflejar la cruz. En la cruz es donde se pone de manifiesto la gran disposición de Dios el Padre a darlo todo por amor a nosotros, la gran disposición del Hijo de entregarse en favor de nosotros, sufrir muerte de cruz por salvarnos. Servir a Cristo y seguir a Cristo va a representar algunos desafíos. Estos desafíos estuvieron presentes en la vida de Pablo. Pablo fue criticado, fue perseguido, fue apedreado, fue echado de las sinagogas, fue despreciado. Cristo también. Entonces nosotros no podemos esperar un servicio fácil, porque así como ellos sufrieron, como Cristo sufrió, nosotros también vamos a sufrir por causa del Evangelio, pero la cruz es lo que debe impactar mi vida y mi ministerio. Yo debo exaltar a Cristo, y si yo fuera exaltado, a todos atraeré a mí mismo, dijo el Señor. Así que nosotros hoy no tenemos quizás el privilegio de caminar físicamente con Cristo como lo hicieron sus discípulos, pero Él nos dio una forma de cómo servirle. Tenemos su compañía y su influencia a través del Espíritu Santo, que nos guía a toda verdad, que podemos seguir a Cristo por donde quiera que va, seguir al Cordero por donde quiera que va. A través de un escrito está, a través del Espíritu Santo que nos guía a toda verdad, un mismo Espíritu. Eso sí es esencial. Un mismo Espíritu que se va a manifestar de diferentes maneras y formas a través de en nosotros del servicio que prestamos, pero teniendo el mismo sentir de Cristo. Así que la cruz es la que nos une y que nos lleva a entender que dependemos de la misma gracia, de la misma sangre. Aquí nadie tiene sangre azul, eso es mentira. Córtese a ver si le sale sangre azul, le va a salir roja. Y si hablamos de la sangre espiritual, todos somos salvados
por la sangre de Cristo. Esa es la única sangre que puede salvarnos. Mis queridos, hemos llegado al final de esta lección. Es una lección que nos ha recordado la importancia de estar unidos en Cristo. La unidad del pueblo de Dios se va a convertir en el testimonio más poderoso para el avance del Evangelio. En esto conocerá el mundo que vosotros sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos por los otros. Ojalá las personas vieran que tenemos un espíritu de servicio, que somos humildes, que estamos aquí para agradar a Dios y no a los hombres, no para buscar reconocimiento personal, sino que toda la gloria sea para el Señor. No le robemos la gloria al Señor, ¿sí? Porque si tú recibes la gloria acá, ya tienes entonces tu recompensa. Pero si nosotros le damos la gloria a Dios, ese día vamos a ser glorificados con Él. Ese día vamos a recibir la gloria que Él nos da, que Dios nos da gracias a que nuestros ojos fueron puestos siempre en Cristo Jesús y en su sacrificio. Este será un desafío siempre. Recuerda que somos una iglesia militante, pero Dios ha prometido que esta iglesia militante se va a convertir por su gracia y por su amor en una iglesia triunfante. Tal vez hay desafíos y situaciones en tu iglesia, pero no por eso te debes ir de la iglesia. No por eso debes creer que no es el lugar donde debes estar. En todas las iglesias existen problemas, existen situaciones, pero nosotros allí no debemos enseguida, aquí no me gusta esto, me voy a esta, me voy a la otra, me voy a la otra, porque vamos a estar sin parar buscando la iglesia perfecta que no existe. La iglesia es perfecta porque Cristo es perfecto, perfecta en medio de sus imperfecciones, perfecta porque Él es el que la santifica. Y si nosotros pertenecemos a Cristo, en cualquier lugar, aunque haya imperfecciones humanas, porque tú y yo lo somos, nosotros vamos a poder añadir, pues creo yo, un granito más de unidad, de amor, de desapego al orgullo humano, y vamos a fomentar la unidad que debe tener a Cristo como el centro. Dios te bendiga, que haya unidad en tu casa, que haya unidad en el trabajo, que haya unidad en la iglesia, porque así sabrán los demás que nosotros servimos a un mismo Señor. Dios te bendiga, Dios te guarde. Comparte este estudio, por favor. Voy a orar por ti para que el Señor te pueda dar una semana de bendición. Querido Dios, gracias. Un día hermoso que yo estoy disfrutando hoy, pero todos mis amigos, mis hermanos que están quizás en medio de sus desafíos, de sus tareas y sus trabajos, de sus temas y conflictos familiares, de trabajos o en la iglesia, ayúdalos para que prevalezca el amor de Cristo en sus corazones y ellos puedan imitar el ejemplo de Cristo. Danos un resto de semana llena de tu bendición. Lo imploramos en el nombre y por los méritos de Cristo Jesús. Amén. Dios te bendiga, mi querido. Dios te guarde. Chao.